Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información. Ahora vamos a hablar de mucha información política, movidas en Juntos por el Cambio, Milei también que está tomando algunas definiciones, pero vamos a arrancar con el tema económico, porque por segundo día consecutivo se están moviendo los dólares, ¿no? Y fundamentalmente se estaba moviendo el dólar blue, que hoy se movió arriba de 490 pesos, ahora está en 488 pesos, y también se están moviendo los dólares financieros, ¿no? Y obviamente en esos dólares financieros, el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, el dólar MEP que estaba un poquito arriba de 440 pesos y el contado con liquidación arriba de 450 pesos, interviene el gobierno para que esos dólares no se muevan. Es la única ancla que puede poner porque en el blue no puede intervenir, es el mercado supuestamente ilegal, informal, el mercado de la calle. Ahora, la pregunta es si con las medidas que se anunciaron alcanza para frenar el dólar, ¿no? Porque tenemos efectivamente de un lado los precios, del otro lado el dólar, y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que importa? Y lo que importa en esto es tratar de controlar el dólar, porque los precios no se pueden frenar. Es decir, hoy no hay forma de frenar los precios salvo que haya una recesión muy profunda. Si mañana mismo dejaran de emitir cero emisión para financiar al Tesoro y se fuera a déficit cero, el impacto sobre los precios lo veríamos dentro de 18 meses, 24 meses. Es decir, la desaceleración en los precios fuerte la veríamos recién con un rezago muy grande. Esto es teoría monetaria pura, es lo que planteaba el padre del monetarismo, Milton Friedman. Y lo mismo pasa cuando emitís a lo grande, porque es lo que sucedió con la gran emisión de 7 puntos del PBI que se hizo en el año 2020. Recién 18, 24 meses después viene la aceleración inflacionaria que estamos viendo en este momento. Entonces, claramente el gobierno no tiene tiempo, salvo que hubiera un plan de estabilización fuerte, lo que se llama un plan de shock, que no solamente es dejar de emitir y hacer un ajuste fiscal muy fuerte, sino también jugar con lo que se llama la inercia inflacionaria, un plan de congelamiento en el corto plazo para frenar esa inercia, pero eso requiere, lo hemos contado en esos planes de estabilización que han ocurrido en Israel, el plan austral en su momento, en distintos países, requiere un ajuste de precios relativo fuerte previo, que es una suba muy fuerte, una devaluación del tipo de cambio oficial, requiere un ajuste de las tarifas públicas que todavía están atrasadas, es decir, es el sinceramiento de precios. Es decir, primero más inflación para después poder hacer un shock. Bueno, eso este gobierno no lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es hoy la pelea fundamental? Bueno, que no se dispare todavía más la inflación, y eso depende en el corto plazo de que no se te desancle el dólar, es decir, que el dólar libre no pegue un salto adicional. Fíjense lo que está pasando con la inflación en las últimas 2 semanas, en mayo. La consultora LSG de Martín Lustó, que hace un relevamiento semana a semana de la inflación, toma 8.000 productos en supermercados, un escaneo como hacen varias consultoras privadas, hacen un rastreo, un tracking se llama, de los precios en supermercados, muestra que la segunda semana de mayo, que fue la semana pasada, fue récord del año en aceleración inflacionaria, 3,6% en una sola semana. Si uno le suma los aumentos que había habido la primera semana de mayo, ya tenés en las 2 primeras semanas de mayo casi 5% de inflación en 2 semanas. Con lo cual, muchos están viendo que a este ritmo la inflación de mayo muy probablemente sea superior a la de abril, que dio 8,4%, y algunos están incluso pronosticando que se pueda acercar al 10%, porque estos son precios en supermercado, no están incluyendo los aumentos de servicios regulados que hay en mayo, que son las tarifas de servicios públicos que no estaban en abril. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿se puede frenar esto? Y la verdad que en estas condiciones, en el corto plazo, no se puede frenar. Ahora, ¿se puede agravar esto? Y sí, se puede agravar. Si efectivamente se disparan los dólares libres, como ocurrió en abril, que suben 20% en apenas una semana o 2 semanas, bueno, todo esto se puede agravar. Entonces, la tarea principal hoy para el Ministerio de Economía es tratar de evitar que se disparen los dólares libres. Y la pregunta es si pueden hacerlo con los anuncios que hicieron, básicamente la suba de la tasa de interés. Fíjense la placa siguiente, ¿no? Cuando hablamos de la inflación.
los aumentos más fuertes en alimentos y bebidas que está viendo en mayo, que viene peor que abril. Comidas listas para llevar, en 2 semanas 11,3% de aumento. Carnes en 2 semanas 11,3% de aumento. Perdón, este es el aumento a la segunda semana de mayo, últimas 4 semanas. Es decir, cómo viene la inflación. La inflación promedio de alimentos viene al 8,9%, casi 9%, últimas 4 semanas a la segunda semana de mayo. Es decir, ese es el ritmo de inflación que viene en el tema alimentos. Pero hay algunos alimentos que vienen por arriba de eso. Lo que les decía, 11% comidas para llevar, carnes 11%, verduras 10,6%, productos lácteos y huevos 9,3%. Es decir, vienen por arriba incluso de esa inflación del 9% últimas 4 semanas. Es decir, una dinámica muy fuerte. Entonces la pregunta, insisto con esto, es, bueno, ¿cómo hacer para que esto no se agrave? Y bueno, claramente que no se te disparen los dólares libres, pues se corren todos los precios de la economía y se aceleran todavía más. ¿Alcanza con subir la tasa de interés para los depósitos a plazo fijo? Y muchos tienen la impresión, y me incluyo, de que tenés que dar una señal adicional. ¿Cuál es la señal que tenés que dar? Bueno, por un lado, que aparecen algunos dólares para el Banco Central. Ahora vamos a contar. Las estimaciones de la cosecha se siguen ajustando hacia abajo y desde los exportadores de cereales, desde Seara, dicen, ojo que no van a ingresar lo que se esperaba en esta segunda parte de mayo de dólares al Banco Central. No van a ingresar 2.000 millones de dólares como estaban esperando en el Ministerio de Economía. A lo sumo pueden ingresar 1.000 millones de dólares de la soja las 2 semanas que quedan de mayo. Bueno, ver si ingresan dólares adicionales en la negociación con el fondo y sobre todo si hay alguna señal de que esta economía va a tener menos peso dando vuelta. Alguna señal de que se va a hacer un ajuste fiscal. Que en realidad se está haciendo en la negociación con el fondo, pero en silencio. Se le están cortando, por ejemplo, transferencias de obra pública y gastos corrientes discrecionales a las provincias. Se está hablando con cada uno de los gobernadores, diciéndole, sobre todo los gobernadores del oficialismo, bánquennos porque necesitamos esto en la negociación ahora en el corto plazo con el FMI. Pero no se anuncia. La pregunta es ¿por qué no se anuncia? Que podría tratar de anclar las expectativas. La idea de que en esta economía va a haber menos pesos que puedan correr al dólar y que va a haber más dólares en las reservas del Banco Central para poder respaldar mínimamente las expectativas hacia adelante. ¿Qué está pasando con los precios? Está Fabián Rubino en el mercado central. Fabián, porque ayer hubo movimientos en el mercado central, estuvo la FIP, estuvo la aduana, recolectando el tema precios y ver las diferencias que había respecto a los precios de referencia. Fabián. ¿Qué tal, Maxi? Sí, efectivamente, y hemos vuelto entonces al mercado central. Hemos puesto unos cuadritos que ayer analizabas con Claudio, creo, sobre determinados productos, en este caso de frutas y verduras. Mira, el productor dice que el precio del productor, por ejemplo, del limón, es de 17,50. En cualquier local, seguro de capital, de algún comercio, vos lo tenés en 297. Y acá en el limón lo tenés 2 por 200, es decir, que está en un precio intermedio. Tendrías 1 kilo 100 pesos. La cebolla, el productor la vende a 15,50. Aquí la tenés también a 100 pesos, porque tenés 2 kilos por 200 pesos, prácticamente cerramos el kilo por 100 pesos. Y la naranja, también que es otro producto que ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos, el productor la vende a 72,50. Vos en cualquier comercio lo podés comprar a 400 pesos. Aquí la tenés básicamente a la mitad. 2 por 500, es decir que tenemos un precio por kilo de 200 pesos, Maxi. Básicamente te digo es la mitad de lo que vos lo podés comprar en un mostrador en Capital a lo que lo comprás aquí en el mercado central. Y ni que hablar a lo que lo vende el productor, a un precio muchísimo más bajo. A ver, Fabián, lo sumo a Claudio Slotnick, ¿no? Porque obviamente en el mercado central hay precios mucho más bajos que los que hay en las verdulerías de la ciudad de Buenos Aires. El tema es que la inflación está en todos lados, está en el mercado central los aumentos y están también, la inflación es la variación de precios, no el nivel de precios. Si hay lugares donde hay precios más caros y otros más baratos. Por ejemplo, en Recoleta los precios en general están más caros que en Mataderos o en Liniers. Pero la inflación en Recoleta y en Mataderos es más o menos la misma. 100% anual, 110% anual. Se entiende la variación. Pero varían
precios más baratos y precios más caros. Todos varían, esa es la inflación, la variación. No que haya precios más baratos, más caros. Lo sumo a Fabián y con Claudio Slotnick. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno con el mercado central? ¿Por qué metió el gobierno del mercado central en esta discusión por el índice de inflación de abril y lo que viene en mayo? Ayer lo que hicieron fue un operativo sobre las 10 principales importadoras de frutas y verduras. Digo, la más importante es la importación de bananas. Son entre 350 a 400 millones de dólares por año que se importan de bananas. Entonces, lo que dice el argumento del gobierno, en realidad lo que fue a verificar, no se elaboraron ningún acta, o sea, no hay ningún acta pública. ¿Qué fuera a verificar? Que los compradores, los importadores de banana, cuando trasladan el precio al público, no lo hacen al dólar blue, sino al dólar oficial, porque las bananas o la palta o lo que se importa lo hacen al dólar oficial y sin pagar aranceles. Bueno, entonces, ¿qué le podemos preguntar a Fabián, que está ahí, con el precio de la banana? Que fueron los mismos que fueron a chequear desde la AFIP y desde la aduana. ¿Qué es lo que le podemos preguntar? Si se cumple el precio justo, el precio cuidado, que el propio gobierno anunció que debía... Bueno, decime cuál es el precio de la banana. A ver, nos podemos fijar ahí, Fabián, el tema de la banana. Ayer había una imagen pocas veces vista, que eran oficiales de la AFIP. A ver si puedes buscar esa imagen que la tenemos de ayer, sacándole fotos a una caja de banana. Hoy volvieron, Yo a pocas veces vi una cosa así, de la FIP y de la aduana, pero le sacaban fotos a una caja de banana, creo que era Dole, ¿no? Importada desde Ecuador. Bueno, ¿por qué? Porque... Es esta, precisamente. Claro, porque dicen que los importadores importan al dólar oficial, pero después te ponen la banana... te la ponen al dólar blue. Claro. Te la ponen más cara. Bueno, ahí tenés 2 kilos de banana, ¿cuánto, Fabián? 500 pesos. Bueno, el precio... ¿Esa es banana importada? A ver, chequemos, vamos como la FIP. Sí, de Ecuador. De Ecuador. Esta de Ecuador. 500 pesos. El precio de la banana, de esa banana, en los supermercados es de 495 pesos por kilo, que dice que ese precio que está mostrando es la mitad de lo que el gobierno admite o pone como referencia para los supermercados. Lo que dice el gobierno es que las importadoras, cuando no venden ahí en el mercado central, cuando le venden a los mayoristas o le venden a los supermercados... Le venden al doble de precio, claro, le venden al dólar blue. Como si fuera el dólar blue y no el dólar oficial. Ahí veías los inspectores de la FIP sacándole foto a la caja de banana. Ahí está. Y ahí ves la banana en el mercado central. En el mercado central está el precio de importación correcto, entonces. Claro. 2 kilos, 500 pesos. En la verdulería, en la frutería, está el doble. Claro, el precio de referencia que puso el gobierno es de 495 para la banana de Ecuador y un poco más bajo la banana nacional o que viene... entonces le están vendiendo bien en la frutería. No, acá en el mercado central sí, y si puso... No, pero el precio de referencia No, eso es lo que... Bueno, eso es lo que puso el gobierno, hay que ver después si se está cumpliendo en los supermercados. Pero el planteo es, el que importa la banana de Ecuador, ¿no tiene derecho a ponerle el precio que se le cante? ¿O porque usa dólares oficiales como cualquier importación, tiene que estar condicionado por la FIP, la aduana o quien sea para ponerle determinado precio? Hay un condicionamiento. No, puede importar, puede ponerle el precio que se le cante, los precios son libres. Lo que sí, el Banco Central también puede decirle, no, mirá, no tengo dólares oficiales para vos. Okay. Andá a buscarlos a otro lado, pues no tengo dólares oficiales para vos. Si hay un acuerdo de que le dan los dólares oficiales, ese es el tema. Pero de todas maneras, esta no es el problema de la inflación, ¿queda claro? Que puedes tener precios más caros y precios más baratos, pero no es el problema de inflación. Fabián, completame un poquito ahí lo que estás viendo de los precios ahí. Evidentemente, son precios que están prácticamente a la mitad que en las verdulerías y las fruterías de barrio. Fíjate. Claro, exactamente. Era lo que te explicaba recién en relación a los precios de referencia, a lo que lo vende el productor, a lo que lo compras en un mostrador en Capital. El mercado central está en el medio prácticamente de esa diferencia. Porque, por ejemplo, haber visto, mira, zanahoria. Tenés zanahoria 2 kilos 300 pesos, que equivaldría a 150 pesos por kilo. Y acá, por ejemplo, el productor te lo vende a 41 pesos con 70. Y en un mostrador en Capital, esto lo compras a 281 pesos. ¿Se va entendiendo? 281 pesos en el mostrador, en Capital, y en el mercado central lo tenés a 100 pesos.
o 2 pesos, mirá vos. 300 pesos, que equivaldría, perdón, 150 pesos. Sí, es decir, en el valor intermedio entre el valor del productor y el valor final, ¿no? Claro. De consumidor. Sí, y muy abajo el productor, digamos. Claro. A ver, mostrame las imágenes de los inspectores de la FIP a ver qué otra cosa fueron a buscar. Digamos que no termino. Falta, supuestamente, No es otro termino producto de entender. importado. ¿Y para qué lo van a buscar en el mercado central? Y para A ver... los importadores. Para ver si los que operan. importadores que concentran ahí en el Claro. mercado central están Fueron a vendiendo ver, el precio correcto. Por ejemplo, fueron a ver el precio del kiwi. Claro, el kiwi importado. es otro. ¿En serio me está diciendo? ¿Dice? Que fueron a ver el precio del kiwi. Principalmente el precio de la banana, pues es la Está bien. fruta que más consumida y que más importa. Obviamente. Pero con la lógica que decías ayer, Maxi, El de kiwi. que las medidas son más para controlar el uso de dólares oficiales que para combatir la inflación, digamos. Que lo prioritario está en eso, por eso fueron a ver productos importados, que no son de productores de acá. A ver, Fabián. Sí, mira, ustedes hacían referencia al kiwi. Estoy en busca de algunos de ellos que creo que lo vi por acá. Acá está. Fíjate que son muy chiquititos. Mirá lo que son estos kiwi. Y te sale el kilo, ¿no? Sí. Sí, 500 pesos. ¿Cuánto sale en la verdulería? 1.500 pesos. O sea, 3 veces más caro el kiwi. Es el mismo importador, pero en la verdulería te lo pone 1.500 y en... Es el kiwi. Y claro, en el mercado en el- central... en el mercado central 500. Lo que pasa es que en el mercado central una mínima parte de los consumidores. La gente que quiere comer kiwi o quiere comer banana va a la verdulería, va al supermercado. El 98% de los consumidores está fuera del mercado central. Está bien. Aquí los puesteros me dicen que el kiwi es importado. No saben de dónde es, pero es importado. Y venía, en su momento venía mayormente de Australia, pero después se distribuyó la producción se distribuyó por otros países. Sí, creo que Chile también. Claro, Chile también. Fabián, ahora vuelvo con vos a ver si hay consumidores que están yendo directamente ahí. Ahí me parece que lo que trata de mostrar el gobierno es que, bueno, está tratando de negociar y ver si puede abaratar una canasta, se le desarmó precios justos y ver si en la negociación con las empresas puede volver a precios justos. Esto no tiene nada que ver con la inflación. No tiene que ver con la inflación. Es decir, la inflación es la variación de precios. No que haya precios más caros y precios más baratos. ¿Se entiende? Estoy explicando algo que se estudia no en el primer año de la Facultad de Ciencias Económicas, sino antes de entrar a la Facultad de Ciencias Económicas. Que lo sabe del primero al último economista y funcionario. Ahora, me parece que en la desesperación de tratar de mostrar algo hacia adelante, bueno, están en la negociación y ahora vamos a contar de alguna canasta de referencia para que por lo menos los sectores populares puedan tener algún acceso a precios más baratos. Lo que sí está... Aunque esos precios lo mismo suban al 100% anual. Esperamos un segundito, porque ya está Mariela Mosiuski. Gracias por venir, Mariela. Hola. Que es CEO de Trend City, la consultora especialista en tendencias de consumo. Te hago una pregunta y la seguimos después de la tanda. Estás escribiendo y haciendo muchos informes respecto a cómo sobrevive la clase media frente a inflaciones de 115, 120% y acelerando. Y ahí vos comentás un concepto que es muy interesante, que es ahorrar consumiendo. ¿De qué se trata eso de que hay un sector de clase media que ahorra consumiendo? Que obviamente es una contradicción, es algo contradictorio en el término de lo que es el ahorro y el consumo. Pero ¿por qué usás ese término? Bueno, el concepto es totalmente antiintuitivo, Claro. ¿no? Obviamente, tenés razón. El tema es que la clase media es bastante voluminosa y es muy heterogénea en este momento. Entonces, dentro de la clase media tenemos un sector muy abajo que apenas se diferencia de la línea de pobreza y que si bien tienen tal vez la cultura, la educación de la clase media más tradicional, la clase media, hoy tienen un bolsillo de pobres. Entonces, esa clase media obviamente no puede ahorrar de ninguna manera, a duras penas puede llegar a fin de mes y es más, tiene que estar eligiendo constantemente qué es prioritario. Si cambio del plan de prepaga, dejo la prepaga, cambio los chicos de colegio, cambio las marcas, segundas marcas, si hago compras comunitarias, compras fraccionadas, hay todo tipo de estrategias. En la clase media alta... Esperamos un segundito. Sí. Eso que vos mencionás Sí. es una clase media que... Empobrecida. Claro, empobrecida. Según la definición de
de clase media que dan, no sé, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en 250.000 pesos o en 210.000 pesos ya tenemos la línea de pobreza. Claro. Y la clase media la tenemos en una línea de 350.000 pesos. Sí, aproximadamente, porque hay que pensar también la composición de cada hogar, hay que pensar si los hijos son adolescentes, si son varones, cuánto Claro, cuesta la comida. pero hoy 300.000 pesos, 350.000 pesos es una clase Sí. media que esta que vos mencionás, que con lo Claro, justo. es una clase media que vive obviamente muy ajustada y que ya tuvo que restringir muchos consumos y que es la clase media que no puede obviamente ahorrar ni siquiera consumiendo. Hay otra clase media que es un poquito más, con un ingreso un poquito más alto, que puede tal vez ahorrar consumiendo, pero consumos bastante básicos. Por ejemplo, la segunda unidad al 80%, al 70% o el 2x1. Entonces ahorra consumiendo, pero consumos muy básicos. Es como adelantar un consumo que sabe que se va a tener que hacer y que de esta manera se le gana un poco a la inflación. Y después hay otra clase media alta, porque el 80% de los argentinos nos autopercibimos como de clase media. Claro, pero el tema es quién es quién en la clase media. Ahora voy a volver con vos a ese tema, ¿no? Porque también ha generado tanta indignación el tema de algunos salarios del sector público, ¿no? Arriba de 1 millón de pesos, me parece por justamente lo que es la caída de la clase media. Cuando estamos hablando de que una clase media que se percibe como clase media, hoy está en 350.000 pesos, ¿no? De núcleo familiar, ¿no? Tanto, no es un solo perceptor de ingresos, claro, sino la familia, 350.000 pesos, matrimonio y 2 hijos. Entonces ahora vamos a hablar de un poquito de eso con Mariela Mosiuski. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Un mercado cambiario que muestra una suba del dólar paralelo en 488 pesos respecto de ayer, que había terminado en 483, son 5 pesos para arriba, y los dólares financieros también, entre 4 y 5 pesos también de alza, el contado con liqui 449 y el llamado dólar bolsa 441 pesos. Hoy también tenemos caída de los títulos públicos argentinos, tanto en dólares como los bonos en pesos. Un mercado que está muy volátil con los dólares para arriba. Me está llamando Fabián Rubino desde el Mercado Central. Fabián. Sí, seguimos recorriendo precios, mirando productos, también la compra de la gente. Mira, estamos hablando de la palta. Esta es la palta tucumana. Tenés 3 paltas a 600 pesos. Muy barata, Maxi. Y también otro de los temas que yo había escuchado era el tomate, que había problemas con el tomate. Para que lo tengo acá, Slotnik. ¿Cuánto la palta en la verdulería de barrio? No, la chilena el triple que eso, 600 pesos cada una. Cada una. La chilena, 600 pesos Sí, cada una. claro. Sí, Ahí tenés 3 paltas por 600 y esta pesos. es la pero tucumana. Claro, sí. Es mejor. Ahora, a ver, seguramente ustedes ¿Y qué pasa con el tomate? El tomate está 1.000 Había problemas pesos el kilo. con el tomate, ¿no? Sí. ¿Viste? Había problemas con el tomate. Sí. Porque no sé qué había pasado y escaseaba y no había. ¿Cuánto está el kilo de tomate? 400 está el kilo de tomate acá, menos de la mitad de lo que vale en una verdulería. Yo a veces no tengo en mi casa y voy a comprar, me cobran 1.200 el kilo, 1.300 afuera de... Y este es de Mendoza, ¿no? Y el mejor tomate de toda esta época es Mendoza. Bien rojo, duro, carnoso el tomate. Decime una cosa, la gente, ¿cómo consume ahora? ¿Viene todos los días, espaciadamente, hace grandes compras para todo el mes? Viene bastante gente, gracias a Dios. Al estar tan caro afuera, viene y muchos llevan para el mes, otros, hay de todo. ¿Vos tenés idea los productos que más han aumentado en estos días? ¿Cuáles son? Y tomate, morrón. Morrón, ¿cuánto tenemos? A ver. Nosotros vendimos 4.50 el kilo de morrón, ahora no quedó. No quedó. Pero 4.50 y a mí me decían que está 1.500 fuera un kilo de morrón. Sí. Es demasiada la diferencia. ¿Qué otro precio más tenés de algún producto que te acuerdes? Y también la palta, a lo que afuera vale una palta 500 pesos, 600 pesos, acá lo vendemos hasta 3 por 500 hay palta. Es un artículo muy consumido la palta. Fabián, Gracias, acá, amigo. Mariela sí. Mosiuski dice que también la clase media está yendo al mercado central, digamos, haciendo compras comunitarias. No sé si eso un poquito puede contestarlo a alguno de los Señor, puesteros ¿cómo le y va? demás, ¿Qué ¿no? dice? O los mercados ¿Cómo anda? municipales también, ¿no? Con Maxi, estamos con Maxi Montenegro. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde viene usted? De acá de Villa Madero. ¿Siempre viene al mercado central? Muy pocas veces, pero bueno. ¿Y cuando hace compras, para cuánto tiempo?
Y para la semana, póngale. A la semana, ¿le dura? Sí, Verduras, frutas. frutas, verduras, los precios están bastante bien, ¿no? ¿Cuánto gastas más o menos en cada compra? Y 3.000 pesos, póngale. 3.000 pesos por semana. No vengo toda la semana ni nada por el estilo. Más o menos lo que le Más o dura. menos, claro, claro, claro. Ya rinde. Y rinde. Sí, señor. Muy amable, No, por señor. favor, que anden bien. Y una señora que dice, no se me vaya, señora. No, que yo miro a 24. Bueno, y bueno, ahora se va a ver usted. Dígame, ¿cada cuánto viene al mercado central? No, mira, ahora vine porque los vi a ustedes anoche. Ah, mire qué bueno. Yo miré la repetición y vine por esa razón. Porque Dígame. vi más o menos los precios, el tomate y que es lo que acá nos cobran 800 pesos el kilo. ¿Allá dónde? Monte Grande. Monte Grande. ¿Y viene para hacer una compra para cuánto tiempo, digamos? ¿Una semana, 2 semanas? 2 semanas, 20 días. ¿Usted compra igual que antes? ¿Cambió su forma de comprar o va comprando No, al- estoy comprando menos. Sí, mucho menos. Mucho menos porque no se puede, está todo muy caro. Gracias, señora. No se me va a poner a llorar, ¿eh? No, hizo... Bueno, no, está muy bien, está muy bien. No, por favor. Y aquí tenés gente de todos lados, Maxi del conurbano, de Capital, que viene obviamente a comprar más barato. Y vos mirá el morrón, a ver, el morrón, Bien. quiero ver cuándo está el morrón, que el muchacho me dijo, acá está, mira, termino con esto, el morrón. Promoción, morrón, esto está muy barato, no lo puedo creer. Medio kilo, 200 pesos, ¿es así? El morrón, medio kilo, 200 pesos. Che, muy barato, Maxi. Mira, si en Capital te digo, yo lo veo el kilo no menos de 800.000 pesos. Sí, están en estos momentos 1.000 pesos el colorado, después el verde posiblemente lo encuentres a 800, lo mismo Sí. que el morrón. Claro, hay amarillo, diferencia de pero el precios muy, rojo, muy 1.000 grande. El kilo. Está claro. No, y además lo que marcaba las personas que acababa de entrevistar Fabián, que no son habitués del mercado central. La señora iba por primera vez, el señor de Madero tampoco habitualmente va, y van porque indudablemente en los negocios de cercanía, en las verdulerías, en la frutería de cercanía, Mirá. están mucho más caros. Mirá, esta señora, ¿qué viniste a comprar acá? ¿Qué llevas? Acá llevo cebolla, tomate, limón, zapallitos, verdeo. ¿Para cuánto tiempo llevas más o menos? No, yo llevo para hacer producción, elaboro viandas saludables. Entonces me bueno. sirve muchísimo Claro. más. Está muy bien. ¿Y encontrás mucho más barato? Sí, muchísimo más barato. ¿Qué porcentaje? ¿La mitad, menos, más? No, muchísimo menos de la mitad. O sea, busco precios en diferentes puestos y consigo para poder... ¿De dónde venís? Desde Barracas. Mira, Maxi, desde Barracas, o sea que vos también tenés que calcular el viaje, ¿qué venís? ¿En auto? En auto. En auto. Peaje, nafta y a pesar de todo, te sale más barato. Sí, totalmente. Un poquito de lo que contamos, ¿no? Inflación hay en todos lados, pero hay precios más caros y precios más baratos. Ya lo hemos dicho, pasa con todos los productos. No es lo mismo comprar en un mismo supermercado en Matadero que en Recoleta o en Belgrano. El mismo supermercado pone precio más barato. Acá estamos hablando de que en el mercado central hay precios que están la mitad. Por lo menos la mitad. Hay otros que Sí, están sí, 3 sí. veces más caros, sobre todo el tema de frutas y verduras, que se ha disparado 180% últimos 12 meses. Ahora, los aumentos de precios son en todos lados. Seguramente los precios en el mercado central también aumentaron 150%, 160%, pero los niveles de precios son distintos. Entonces, lo que está buscando la gente, sobre todo algunos sectores de clase media que antes no iban, también es comprar ahí. Fabián, gracias. No sé si tenés alguna cosita más desde ahí. Dale, hasta luego. No, Gracias. mira, quería hacerle Sí. a esta señora el maple de huevo, me quedó, se me picó, pero bueno, para la próxima. Bueno, mirá, el maple de huevo es el otro tema que se disparó fuertemente y es un poco de lo que habíamos mostrado ahí, ¿no? Lácteos y huevos también son los que están liderando también los aumentos en mayo. Y mira, el maple de huevo está entre 1.000, dependiendo del barrio de la ciudad de Buenos Aires, entre 1.600 a 1.800 pesos y más caro lo que son los huevos más grandes, los llamados número 1, Sí. que llegan a 2.000 pesos y más. Y ahí seguramente lo tienen a la mitad de precio. Y muy probablemente, mira, fíjate, Bueno. el informe de CAME lo que te muestra es que además de aumentar muy fuerte las frutas y las verduras, lo que también se incrementó fue la brecha entre lo que se le paga al productor y lo que lo termina vendiendo el supermercado o el pequeño comerciante. Entonces ahí vos también tenés un efecto distorsivo
¿Por qué? Digamos, digamos, con la inflación acelerada, y bueno, cada uno, digamos, cada uno en la cadena de comercialización se cargan, todos se cubren, pues no saben cuánto van a cuánto van a renovar los stocks, entonces se acelera la brecha, ¿no? Hay una ampliación de la brecha, se agranda la brecha entre el productor y el vendedor final, el consumo final. Eso de los precios, 180% frutas y verduras. Efectivamente, esos son los datos del INDEC, 180,8% frutas, 185% últimos 12 meses. Últimos 12 meses. Y lo que te decía, el incremento de esa brecha fue de por lo menos el 20%, la brecha, la diferencia entre lo que se le paga al productor, lo que le termina vendiendo el pequeño comerciante, aumentó esa brecha un 20% en los últimos 2-3 meses. Lo que vemos es, bueno, que siempre todos los gobiernos dicen lo mismo, a ver cómo podemos llevar los precios en el mercado concentrador a los barrios, a la gente, para abaratarle los precios, no es para terminar con la inflación. Pues imagínense si la inflación se terminara haciendo un gran mercado central, ¿no? La inflación es otro problema, es un problema macroeconómico que tiene que ver con la emisión, con el déficit fiscal, con la certidumbre que das hacia adelante, el valor de tu moneda. Pero es cierto que no se ha podido nunca garantizar, por lo menos, que haya un acceso de canastas más baratas a gente que, bueno, la gente vota con los pies, digamos. Termina yendo al mercado central porque no hay forma de que en los canales de comercialización le lleguen esos productos más baratos en los barrios. Mariela, ¿vos ves cuáles son las costumbres que ha cambiado la clase media? Porque usted viene analizando la clase media en las distintas crisis. ¿Qué es lo que notás en esta crisis de aceleración inflacionaria que no veíamos desde el final de los 80 respecto a los hábitos de consumo de la clase media? Bueno, lo que se ve es una necesidad constante de priorización y eso depende de cada familia, cuáles son como los productos más sagrados e intocables, productos y servicios, ¿no? Porque la clase media se caracteriza justamente por eso, por el acceso a bienes y servicios, a una buena educación, a la posibilidad de tener unas vacaciones, a este sueño de la movilidad social ascendente que se venía dando en varias generaciones. Y hoy se obliga a estar mes a mes controlando los gastos, viendo qué tiene que restringir, qué tiene que reemplazar, qué marcas de las tradicionales que usaba la familia tienen que cambiar por marcas B, por marcas propias, que ya también hubo muchos aprendizajes. Ver quién lo fabrica, por ejemplo, y saber que eso da una garantía. Como decíamos también, juntarse... Marcas de segunda o tercera, que es el mismo fabricante y da... Claro, o marcas propias de los supermercados, o si es posible acceder a productos de precios justos, pero eso también depende en qué lugares están, porque muchas veces los comercios más de cercanía no los tienen. Entonces, otro gran tema también es que se restringen las compras grandes, las compras de abastecimiento, y hay más compras de reemplazo de lo que se determinó, porque no se puede adelantar tanto consumo. Esa es la clase media que está con lo justo, que está ahí. Está con lo justo. Clase media con lo justo, está por caerse no muy lejos de la línea de pobreza. Está tratando de detener la caída, todo el tiempo tratando de detener la caída, no Claro. caer, no dejar de ser lo que son. Claro. Y vos decías, también en esa clase media hay compras comunitarias, digamos, ir a la feria municipal o al mercado central, hacer Juntarse los con pool de compra. vecinos, claro, juntarse con vecinos, con familiares y tratar de comprar más barato y en mayor cantidad, también para que el gasto de ir hasta allá no sume al costo total de los productos. Y después hay una clase media alta que la ubicás en qué nivel de ingreso hoy. Porque por otro lado vemos, no sé, acaba de agotar, no sé, Tan Biónica, 15.000 pesos la entrada más barata en Vélez. O Luis. Bueno, Luis Miguel, viene de Roger Water de nuevo, todo agotado. Vemos gastronomía en distintos barrios, polos gastronómicos que están a full. Ahí, ¿quiénes motorizan eso? Esa clase media alta en realidad es clase alta, porque la clase media es lo que está en el medio, lo que no es la pobreza y lo que no es la riqueza, la punta de la pirámide, que es un 4 o 5%. Pero esa clase media alta, que todos nos identificamos, todos decimos somos de clase media, el 80% de la población dice soy de clase media, es en realidad una clase alta que tiene un piso más o menos de alrededor de 1 millón de pesos. Entre 800 y 1 millón de pesos lo ubican. 1 millón de pesos. Algunos van a decir, 1 millón de pesos, elevadísimo y demás. Son $2.000. Son $2.000, digamos, en cualquier país latinoamericano.
no sé, clase media alta es arriba, no sé de cuánto. Clase alta, 5 veces más. O clase alta. Pero acá vos lo ponés, bueno, arriba de 1 millón de pesos. Sí, es un y estos son los promedio. que motorizan el efecto Sí. Maslatón, que dice que está todo a full y demás. Obviamente para Maslatón es el cambio ese, ¿no? No es... él no está en este segmento que estamos hablando, está Sí. muchísimo más alto. Ese es el cambio chico, el 1 millón de pesos. Hubo caída de los ingresos en ese es el todos sector los que moviliza el consumo, esto que Claro, estamos viendo. Sí. Si ese segmento tiene un excedente en los ingresos, porque todos bajaron en los ingresos, pero si hay un excedente, se busca tal vez adelantar otros consumos, que pueden ser de bienes de consumo masivo, pero también puede ser, bueno, no me voy a poder ir de vacaciones con todos mis hijos de una manera que me iba hace algunos años, entonces voy más a comer afuera, me doy otros gustos, esos placeres cotidianos a la medida de cada uno de los estratos de nivel socioeconómico no se quieren resignar. Porque El show musical, la puede ser gastronomía, el teatro, las el salidas cine. de fin de semana largo, ese tipo de cosas. Sí, o grandes espectáculos que tal vez se compran las entradas de manera anticipada varios meses antes y entonces termina siendo como un ahorro porque también hasta se puede llegar a vender esa entrada. Entonces, esto explica un poco ese boom de consumo que se ve, pero que no es toda la clase media. Eso hay que tenerlo muy claro. Mariela, y el endeudamiento de las familias en algún momento era muy importante. Digamos, la gente pagaba, se compraban 12 cuotas, 24 cuotas. Bueno, ahora hay Sí. poco endeudamiento. Está bajando. Con banco. ¿No, Claro. ¿No están endeudadas las familias? ¿No están endeudadas? Siempre que se puede aprovechar, cuando hay las 12 cuotas, etcétera, se aprovecha. Pero está bajando porque los que ya se endeudaron tienen ya excedidas las Claro. posibilidades. Entonces, no hay un excedente en la clase media en general, ¿no? No hay un excedente para consumos que no sean los prioritarios. Estos otros consumos que sí vemos, que si salimos a pasear por determinados barrios lo vemos, es una clase media muy alta. No es la clase media típica, tradicional, media, o la clase media que está apenitas por encima de la línea de Lo pobreza. mismo con todo el tema de bienes durables, incluso autos, digamos, donde hay una Claro. demanda sostenida. Es cierto, con poca oferta, pero 450.000 autos. Ahí también hay un poco de efecto colchón. Digamos, hay una clase media que tiene alguna reserva en el colchón y bueno, si cuando tiene, el dólar, la brecha se claro. dispara, dice, bueno, puedo usar eso para alguna reparación en la casa, alguna obra de construcción, el auto. Bueno, si tienen la posibilidad de ahorrar, que no es la mayor parte de la clase media, por supuesto que se trata de preservar, claro, el valor de la moneda. Bienes durables es cada vez más difícil, sobre todo los jóvenes prefieren comprar experiencias o viajes porque no pueden soñar, por ejemplo, con la primera casa Sí, propia o el el crédito auto. hipotecario no existe. Claro, entonces van hacia otros consumos aspiracionales que de alguna manera compensan esta necesidad de gratificación. Después, cuando se recupera la economía en general, lo primero que se recupera son estos consumos que decías, arreglar la casa, pintarla, cambiar el auto, bueno... Sí, yo digo siempre eso, ¿no? Que en la Argentina hay muchos dólares. El que no tiene dólares es el Banco Central, pero hay dólares guardados en la caja de seguridad, en los colchones, entre comillas, y demás. Si en algún momento cambian las expectativas, se estabiliza, se da cierta confianza, esos dólares, como ha ocurrido en otras crisis, salen para gastarse, porque los precios, si no, se los comen a los dólares. En algún momento, cuando se estabilizan los precios, el dólar se queda quieto y los precios se comen el poder de compra de los dólares guardados. Claro, y esos dólares se vuelcan a la construcción, a la compra de autos y demás. Claro, que eso es lo que puede hacer la clase alta, no la clase media, Claro, en este momento. Claro, y es lo que vos calificás de una clase media con más de 1 millón de pesos. Claro. Largo. Y de ahí para muy arriba. Muy para arriba. Y te hago la última. ¿Qué ves en términos de... Ustedes vienen estudiando la clase media en distintas crisis en la Argentina, que hemos tenido muchas. ¿Con qué crisis vos haces una similitud de lo que está pasando y las actitudes que hay fundamentalmente en la clase media, ¿no? Que ya está acostumbrada ya a la inflación y a lo que ocurre permanentemente, que si se dispara o no se dispara el dólar, pero ¿con qué similitud encontrás en el pasado? Yo creo que no es exactamente igual a otras crisis, pero sí la crisis del 2001, que afectó a la clase media, dejó muchos aprendizajes. Por ejemplo, cuando empezaron a aparecer las marcas propias, las segundas, terceras marcas, los consumidores aprendieron a averiguar
quién estaba detrás de la fabricación de esos productos. Y esas marcas productoras dan una garantía, dan un aval de calidad. Y hoy, con toda la evolución de Internet, de la vida digital y de las posibilidades de encontrar una gran vidriera, todavía es más fácil poder saber quién fabrica qué, dónde puedo encontrar precios directamente desde los productores, por ejemplo, claro, cómo eliminar a veces a los intermediarios, comparar todos los precios con las distintas cadenas y posibilidades. Y creo que ahí está como el germen de los aprendizajes que se evolucionaron con las herramientas que hoy tenemos disponibles. Claro. Pero el gran aprendizaje, un gran aprendizaje fue en el 2001. Esto de poder tener el poder de decidir qué días compro, dónde están las promociones, cuál me conviene más, comparar con más exactitud. Mariela, gracias, muy, muy amable. Mariela Mosuski, CEO de la consultora Trend City. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Y ya vamos a hablar de lo que está pasando en la farmacia. Sé que alguien que fue a una farmacia en los últimos 4 o 5 días no pudo aplicarle los descuentos. Me pasó, digamos, y le ha pasado a muchos que, claro, uno decía, bueno, necesito el medicamento, ¿qué hago? Bueno, me lo llevo si tenés la tarjeta de crédito o los pesos disponibles, pero mucha gente no ha podido hacer las compras porque no se podían aplicar los descuentos de obras sociales, de bonificaciones y también de prepagas, porque hubo un problema en el sistema interconectado de este tipo de descuentos. El mercado está en precios estabilizados en los que comentábamos hace un ratito nada más, con suba de 5 pesos en el dólar paralelo, 488 pesos, el contado con liqui 449, el dólar bolsa 441. Hay una intervención del Banco Central, pero no masiva, esto es lo que refieren en la City. Ayer vendieron bonos por unos 30 millones de dólares, es aproximadamente la mitad de lo que venían haciendo en las semanas anteriores. Hoy también me dice que hay intervención, pero liviana. Javier, bueno, atención, este es el título. Paz o Pax en Juntos por el Cambio por el miedo a Milei. Atención que los obliga la amenaza de Milei a cerrar filas y a bajar el tono y los decibeles en la interna de Juntos por el Cambio. Sí, es una Pax frágil, atenazada por el factor Milei, por la caída en las encuestas, ya lo veníamos avisando en las últimas semanas, y ayer hubo como un acuerdo inicial, se trata de dar como un acuerdo final, pero es en realidad un acuerdo inicial entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, con María Eugenia Vidal y Mauricio Macri como testigos, salieron de garantes de ese acuerdo, por el cual se definieron básicamente 2 cuestiones. Primera cuestión, en la ciudad de Buenos Aires se va a definir una sola candidatura del PRO, que será Jorge Macri o Fernán Quirós, para enfrentar en la PASO a Martín Lustó, el candidato del radicalismo competitivo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se va a zanjar esa interna PRO para competirle a Lustó? A través de encuestas, un método que ya se puso en práctica en Córdoba, aunque finalmente terminó decantando de que Rodrigo de Loredo decidió ir por la intendencia y cederle el lugar de la gobernación a Luis Juez. Acá vamos a ver cómo se va a hacer, y sobre ese tema habló hoy a la mañana el jefe de gobierno y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta. Lo escuchamos. Como dijimos, de acá a fin de mes vamos a hacer encuestas y con esa información vamos a tomar la decisión. Y los 2 candidatos que hoy están, digamos, en carrera en la Ciudad de Buenos Aires son Jorge Macri y Fernán Quirós. Bien. El subtexto de esto, ¿viste? En las películas vas al cine, película extranjera y tenés el subtítulo acá. Bueno, los subtítulos de esto. 1, María Eugenia Vidal no va a ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires. 2, Jorge Macri no va a ser invalidado por la justicia como candidato. Ya está, ya se arregló en la justicia independiente de la ciudad, ya se arregló que no va a ser invalidado y va a poder ser candidato, pues si no, no harían estos arreglos. 3, hay que ver cómo se hacen esas encuestas, pero todo indica que será Jorge Macri el candidato que enfrentará a Martín Lustó en la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el tema capital, la guerra por capital. Ahora,
El tema es en provincia. Ahora el conflicto va a pasar a la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires, donde se generan la mayor cantidad de votos a nivel nacional. Bueno, ahora la pelea va a pasar ahí. ¿Por qué? Porque ahí no acordaron una encuesta, no acordaron nada de eso, sino ir a competir. Que cada candidato, Horacio Rodríguez Larreta con Santilli, con Diego Santilli, y y Patricia Bullrich con alguno de esos 4 candidatos que ustedes están viendo ahí detrás de Patricia Bullrich. Grindetti, Ritondo, Iguacel, De la Torre, porque ella todavía no se definió. Con lo cual acá, primer problema, ¿quién va a ser el candidato de Patricia Bullrich? Segundo problema, ¿cómo van a definir esa competencia? Bueno, en las PASO. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires el radicalismo no tiene un candidato competitivo como tienen en la ciudad de Buenos Aires. ¿El radicalismo va a aceptar esto de no competir con ningún candidato a gobernador? Veremos. Tercer problema, los intendentes del PRO, los intendentes de Juntos por el Cambio, que van por la reelección o los que buscan ganar en sus territorios. ¿Con quién van a ir? También ellos van a tener que elegir si van con papá Larreta Santilli o si van con mamá Bullrich y a quien decida. Bueno, esos son todos los espacios en blanco que ha dejado este acuerdo que va a ser frágil porque se van a terminar peleando de nuevo. Cande, hay problemas para la compra de medicamentos en las farmacias. ¿Por qué no se están aplicando los descuentos? Hay un hackeo al sistema. Bueno, a ver, ¿cuáles son los números? Bueno, a ver, esto afecta a unas 100 prepagas y obras sociales, afortunadamente no al PAMI, que trabaja con otro sistema, es decir, está montado sobre otro sistema operativo. Los usuarios de PAMI sí están pudiendo hacer las compras de sus medicamentos con los descuentos correspondientes, pero no así los de las prepagas y obras sociales que tiene la mayoría de la población que es económicamente activa y que no está jubilada. Esto afecta no solamente a las farmacias que no están pudiendo vender desde el jueves con los descuentos, los medicamentos como corresponde, sino también a la red de transporte, porque PharmaLink, que es el sistema que fue hackeado presumiblemente desde el exterior, también está linkeado con la red bus del transporte público, entonces hay muchos problemas para el tema del transporte. A ver, se hizo una denuncia que en la unidad de ciberdelitos, la red de farmacias, el Colegio de Farmacéuticos han efectuado una denuncia. Hay, por ejemplo, algunos casos puntuales, Maxi, como IOMA, que le ha pedido a todas las farmacias, la obra social de la provincia de Buenos Aires, de los empleados públicos, y la que tiene que ver con lo gubernamental, ha pedido que por favor de manera manual se tomen los descuentos, porque claro, la mayoría de la gente cuando llega a la farmacia con su boleta y no le pueden hacer el descuento, no tiene el dinero o la disponibilidad en su tarjeta de crédito o débito para comprarlo y esperar que después la obra social se lo reintegre. Lo que además plantean las obras sociales es, cuando esto se normalice, que se espera que sea en el transcurso del día de hoy, a más tardar esta noche, ¿qué va a pasar con todas las órdenes que han quedado acumuladas en las farmacias para los reintegros? Un verdadero caos porque fue hackeado el sistema de PharmaLink. Está Jorge Martín Vila, que es analista en ciberinteligencia. Jorge, ¿qué está pasando con este tema? ¿Cómo se hackea y quién hackea el sistema de descuentos en la farmacia? Bueno, a ver, voy a separar la respuesta en dos partes. ¿Cómo se hackea un sistema? Vamos a dejarla un poquito de lado. ¿Y quién lo hace? Bueno, de alguna manera hay ciertas presiones internacionales respecto a la globalización y al uso de Internet y del ciberespacio. Por lo tanto, no se puede llegar a un conocimiento exacto de dónde sale el ataque. Si es local o si es de afuera. Claro. Sí existe una regionalización de varios ataques que se vieron en este último tiempo y ya a partir de hace algunos años, que podríamos llegar a pensar en RENAPER, Ministerio del Interior, etcétera. Hasta acá. Que también fueron hackeados. Por supuesto. Sí. En ese medio uno podría pensar en una regionalización o un compacto de ataques vinculados a Argentina o lo que es Latinoamérica. ¿Sí? Ahora bien, ¿de dónde vienen esos ataques? Siempre miramos para los mismos lugares. Países como Rusia, China, pero sin focalizar en el sesgo en esos países, pero siempre los ataques vienen quizás más de esos lugares. Y esto, al atacar al sistema, no se pueden hacer las transacciones habituales, en este caso los descuentos. En este caso hubo una especie de interrupción en la comunicación, que fue lo que dijo Bislan, que es la empresa que intermedia entre PharmaLink y las distintas obras, las obras sociales, las farmacias, etc.
Entonces ahí podría existir un tipo de ataque determinado que hace que esa comunicación no se pueda ejercer de la forma correcta. En el medio, hoy por lo que estaba leyendo de las últimas noticias y demás, podría llegar a existir algún robo de información. Eso no está hoy bien, no está declarado en sí, pero se podría llegar a pensar quizás en algún ransomware y demás, que es un poco lo típico que vemos en los últimos tipos de ataques. Y tengo una sola pregunta más. ¿Cuál es la recomendación cuando ocurre esto? Digamos que cada uno de los usuarios que va con la receta a la farmacia espere a que el sistema esté funcionando y eventualmente que hable con su obra social o prepaga a ver si no corren si pueden reintegrar lo que ya compraron. Bueno, yo estaba leyendo que lo que recomendaban era que se genere la operación y después que se reclame reintegro. Sí. A ver, desde un punto de vista muy personal, diría yo, no sé si haría la operación y después se espera el reintegro. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de pacientes, ¿no? Que estamos necesitan hablando de pacientes, la totalmente. medicación. Por la urgencia, sí, quizás sería recomendable que hagan la operación en forma manual como se está tratando de llevar adelante y después que haga reintegro, sí, por supuesto. Y de última, comunicarse con la obra social. Perfecto. Está funcionando. Jorge, gracias, muy amable. Jorge Vila, que es analista en ciberinteligencia. Bueno, atención, ¿no? Porque hay medidas también que salieron hoy en el boletín oficial para reintegro de los sectores más vulnerables por la aceleración inflacionaria, ¿no? El gobierno está casi con un bisturí, no tiene hoy la posibilidad de hacer anuncios grandilocuentes desde el punto de vista de recomposición de ingresos. Entonces anunció lo de la tasa preferencial de la hora 12, alguna rebaja en tasa de interés de refinanciación de saldos en tarjeta de crédito y también aumentos de reintegros con tarjeta de débito. Claro, es una medida que ya estaba vigente para jubilados y pensionados de la mínima, para beneficiarios de la asignación universal por hijo, pero que no estaban siendo actualizados. Entonces, los jubilados... Se estaba licuando el reintegro y los topes que había para esos reintegros. La clave es comprar en los comercios, supermercados o comercios de barrio, pero con tarjeta de débito o con las billeteras virtuales que están ligadas a la tarjeta de débito, hacen la compra, se les reintegra el 15%, siempre que las compras se hagan sobre alimentos y bebidas, con un tope, que esto es lo que se duplicó ahora, un tope de 4.056 pesos mensuales. Antes eran 2.000 pesos de tope. Claro, bueno, se actualizó por inflación, no se actualizaba, entonces se licuaba esa posibilidad de ese reintegro del 15% porque tenía un tope de 2.000 pesos, que es nada. Por eso ahora pasó a 4.056 y a 8.114 para aquellos beneficiarios de asignación universal por hijo con 2 o más hijos justamente. Bueno, ¿qué está pasando con los consumos de chilenos en la Argentina? Atención porque hay una movida muy grande, lo anticipamos la semana pasada, de chilenos que están cruzando la frontera, la cordillera y se compran todo en Mendoza. Y cuando decimos todo, es todo. No solamente ropa, zapatillas, calzado, sino también alimentos básicos. Y esto está generando en algunos sectores que haya desabastecimiento, ¿no? Se van con el baúl lleno y con el tanque lleno, con las dos cosas, porque también cargan combustible. Los precios en Chile son en dólares 2 veces, 3 veces más caros. Sí, entre 2 y 3 veces. Acá habíamos comentado justamente y mostrado los datos, un relevamiento que hicimos con precios de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Chile, y vienen justamente porque productos de la canasta básica en la Argentina cuestan cuanto menos la mitad, entre la mitad y la tercera parte, inclusive el combustible, que dependiendo de cada país, bueno, también cuesta la mitad de lo que cuestan los países de origen. Ahí está, baúles llenos y tanques cargados, así se van los chilenos de la Argentina. Y nuestro colega Marcos Díaz Muñoz, periodista de A24, justamente hizo un informe con esto, porque vio las largas filas que había para cruzar la frontera. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Maxi? Sí, estuvimos en la posibilidad de estar una semana en Santiago de Chile y ver este fenómeno, como los chilenos, familias íntegras, cruzan a Mendoza, fundamentalmente a los lugares fronterizos, para hacer compras. Ellos dicen el 3x1, es decir, para que quede claro, por un peso chileno le dan 3 argentinos.
Entonces ellos hacen la cuenta y vienen y les recontra conviene comprar en la Argentina. Algunos ya hacen la operación de comprar dólares en Chile, que el dólar en Chile está a 800 pesos chilenos, luego lo cambian en el mercado informal y duplican su dinero. Entonces esto le genera que, por ejemplo, nos decía una señora mientras hacíamos el informe, que con el carrito que lleva al mes que compraría en Chile, le alcanza, ¿me entiendes?, para 3 sueldos, se ahorra 3 sueldos chilenos. Por ejemplo, datos que a nosotros también significativamente nos llamó mucho la atención. Espera un segundito, Marco, como porque decía quiero mostrar la primera parte del informe que hiciste, para que podamos ver eso. A ver, veamos la primera parte. Vamos a Mendoza a conocer, a pasear y también a hacer las compras. Está mucho más barato allá. Sí, sí. ¿Qué les conviene traer? Es que primera vez que vamos, entonces no sabemos todavía. ¿Y cómo van a hacer? ¿Ya saben más o menos dónde van a cambiar? ¿Van a comprar, traen dólares, todo eso? ¿Cómo No, el hacen? cambio lo vamos a hacer allá. Allá. Sí. Bueno, ¿con muchas expectativas? Sí, sobre todo por conocer nuevos lugares. Queremos conocer y queremos comer rico. Sí. Asado, mucho asado. Eso, Bueno. claro, a eso venimos. Muy bien. ¿Qué es lo que más les conviene a ustedes? Las compras de la mercadería, el aceite. El aceite. Fideo. Detergente. ¿Es mucho la diferencia en cada uno de esos productos? Muchísimo. Bien, me compráis un mes, compráis para 3 meses acá. Lo que se compra acá en un mes te dura 3 meses. Claro. ¿Cuánto te ahorras más o menos en pesos? Pues si de 100.000 pesos sale 30.000 pesos. Claro. Es bastante para la economía, ¿no? Porque en Chile las cosas están muy caras. Demasiado caras. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Obviamente se compran todo, no son solamente los perfumes, los medicamentos, cargan lo que vengo diciendo, cargan hasta el tanque, hasta la última gota del tanque de nafta, se llevan todo el azúcar, la harina, compran aceite, compran a granel todo, absolutamente todo. Marco, y vos ves lo que son las filas para cruzar la cordillera. Sí, que hay un promedio de demora de 4 horas en la aduana. Tú sabes que las aduanas ahora son binacionales, es decir, cuando vos vas hacia Chile, tienes que hacer aduana en territorio chileno y cuando regresas haces la aduana en territorio argentino. Bueno, y la cantidad de cola, los tacos, como le dicen los chilenos que se forman, es impresionante. Te estoy hablando de cientos y cientos de vehículos con familias chilenas que vienen a la Argentina y que después regresan. Hay un dato fundamental, ¿no? Lo del combustible. Para ellos el combustible es recarísimo. Por ejemplo, el litro de gasoil, que para ellos el petróleo sale aproximadamente 1.060 pesos chilenos. Ahí con la calculadora vayan haciendo ustedes, ahí nuestro amigo, los especialistas de economía, vayan haciendo la diferencia. La nafta, que ellos le dicen benzina, sale 1.200 pesos chilenos, es decir, que estábamos hablando que la nafta promedio para nosotros saldría, si vamos a comprar a Chile, aproximadamente estamos hablando de casi 600 pesos el litro de nafta. Mirá si no les va a convenir venir a cargar combustible y venir de compra acá a la Argentina, Maxi. Ahora un dato importante, Marco, ¿no? déjame mostrar la segunda parte del informe que hiciste, muy interesante. Sí, cómo no, Maxi. A ver, segunda parte del informe. ¿Qué tal la experiencia? Porque están viajando mucho los chilenos a Argentina. Sí, demasiado. ¿Les conviene económicamente ahora? Sí, de todas maneras les conviene a ellos. Yo la idea mía era ir al parque, al San Martín. Al San Martín. No sé si iremos a poder ir, a qué hora los vamos a escuchar acá. Y de paso aprovechan para comprar algunas cositas, que es más barato. Claro, correcto. ¿Qué se compra? Por ejemplo, harina, aceite. Mire, nosotros primera vez que venimos. Sí. Pero creo que lo más conveniente es el detergente. ¿El detergente? Que está 3x1. Sí. El aceite. Y eso es lo principal. Hace un tiempito atrás, en el verano, nosotros nos dimos un paseo para allá, para la Iguazú. Sí. Por ejemplo, con un peaje chileno, con un peaje pagábamos 6 argentinos. 6 argentinos. Y con 1 litro de combustible acá, en Chile, acá comprábamos 3 litros.
Así que a pasarlo bien, a disfrutar y a dejar dinero en la Argentina. Y el próximo viaje, en las próximas vacaciones, si esto se mantiene igual, Argentina nuevamente. Bueno, Marco, ahí se ve un poquito, ¿no? Lo que es esta tendencia. Claro, y Maxi, por otro lado, decir que los chilenos económicamente no lo están pasando muy bien, porque los sueldos promedio allá son de 400.000 pesos chilenos. Y la canasta básica está muy alta. El kilo de pan para ellos está cerca de los 2.000 pesos chilenos. Entonces esto para ellos es una gran posibilidad y se juntan entre familias. Ponen un vehículo y pagan gastos en común y vienen a comprar a la Argentina. Y esto es lo que está sucediendo. Ahora, por otro lado, tú dices, por ejemplo, comparado con nosotros las tasas anuales de interés cuando uno pide un crédito, la tasa anual de un crédito bancario en Chile está al 2% anual. Es decir, que los chilenos tienen posibilidad de acceder al crédito, pueden cambiar su vehículo todos los años, pero claro, los sueldos se han quedado también porque ellos tienen una inflación para ellos preocupante, casi del 9%. 9% anual. Y ha hecho que, exacto, anual, que por ejemplo, la unidad de fomento que le dicen ellos, que es la unidad, por ejemplo, el que compró una casa en plazo exacto, está a 35.000 pesos cada una de ellas. Y si el dólar aumenta, que es la preocupación, y la inflación como tal, también aumenta. Entonces están viviendo este veranito económico de venir a la Argentina por los precios bajos que tenemos para ellos. No, porque claro. Para nosotros son caros. A ver, Marco, para nosotros los precios nos parecen siderales. Estamos hablando de los argentinos no pueden comprar los precios estos que se disparan. Pero en dólares, con el dólar casi a 500 pesos, los chilenos, los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos, los brasileños vienen a la Argentina y no lo pueden creer. Está todo muy barato comparado a sus países en dólares y por eso este boom de compras, la verdad, muy impactante, ¿no? Porque se compran todo, como vos decís, no solamente vuelven con el baúl lleno, sino que también no entra más nada en el auto. Hasta el tanque de combustible totalmente lleno. Pude ver, Maxi, pude ver que algunos vienen con tanques adicionales, bidones, y cargan por lo menos entre 15 y 20 litros. Y bueno, el empresario de venta de combustible en la Argentina no le importa, le llena totalmente, le está quedando dinero. Impresionante. Eso es peligrosísimo, ¿no? Que es peligroso. No, bueno, pero más allá de eso también, bueno, y eso es un poco también lo que se sospecha, no solamente de ese lado de la frontera con Chile, sino lo que está pasando con la frontera con Uruguay y con Brasil. Se sospecha de que efectivamente están pasando no con bidones, sino que están pasando con camiones, con tanque de combustible por la frontera, porque todas las estaciones de servicio de frontera tienen un despegue de venta de combustible impresionante. Mirá, en Uruguay. Y eso que la Argentina está sufriendo la caída de venta de gasoil producto de la sequía. Mirá, pese a eso, hay un boom de venta en algunas provincias que además son agropecuarias, como es el caso de Entre Ríos, como es el caso de Corrientes. En Entre Ríos, los puestos de las estaciones de servicios fronterizas con Uruguay, aumento de 53% en el volumen de venta de combustibles. Estos son datos de Nicolás Arcego, que tiene justamente que lleva el tema de energía. Marco, muy interesante. Muchas gracias por los informes. La verdad que quedó bien ahí gráfico esto que está sucediendo en la frontera con Chile y el boom de compra de los chilenos. Gracias, muy amable como siempre. Bueno, ahí está nuestro colega de A24. Sumamos, Javier, el otro tema que está dando vuelta, ¿no? Que es Milei y la performance en las provincias. Y también sus encuentros cada vez más asiduos con empresarios, tratando de llevar un poquito de tranquilidad, porque fíjense la paradoja. El que está generando ahora algo de inquietud hacia adelante entre los empresarios, los banqueros, el establishment económico es Milei. Digamos, le están pidiendo un poquito, bueno, a ver, definime un poco lo que querés hacer para adelante. Sí, dos remadas tiene que tener Milei. Una encarada con los empresarios, después de haber hablado
ante el foro de Yao Yao, ante lo más granado del empresariado argentino, quedaron muchas dudas en ese sector sobre la posibilidad de que Milei dolarice, de que queme el Banco Central, de que se termine la manera de cómo se hace la obra pública en Argentina, etcétera, etcétera. Quedó tan escaldada la relación entre los empresarios y Milei que ni siquiera fue invitado por la AmCham, la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, a sus debates con presidenciables. Y ayer fue, sí, invitado a un almuerzo donde estaban, por ejemplo, Martín Cabrales, Cristiano Ratazzi, Adrián Huerten y varios empresarios más de nuestro país, donde otra vez él trató de convencerlos de que hay que ser rupturista, hay que ir hacia la dolarización, hay que dejar de emitir y por lo tanto no tiene sentido el Banco Central. Y de alguna manera se fueron tanto o más inquietos que antes, pero lo cierto es que Milei sigue alto en las encuestas, ya no sigue creciendo supuestamente, está estable, pero está alto. Está en un piso del 20-25% según las encuestas, y aún eso va hacia la segunda remada, que todo eso funciona, o su figura funciona a nivel encuestas, pese a los resultados provinciales catastróficos que ha tenido ahora con el sello IRAM de Milei cuando va a las provincias, se saca la foto, hace campaña por ellos y no ha funcionado. Fíjense hasta ahora, cuatro candidaturas en provincias en donde no ha funcionado el sello Milei, o por lo menos Milei no les ha podido trasladar su ínfulas a nivel nacional. En Neuquén, Carlos Eguía quedó cuarto, 8% de los votos, un solo dígito. El mismo día, en Río Negro, Ariel Rivero quedó cuarto también, 9% de los votos. La siguiente elección donde Milei dio su apoyo, Martín Menem, 15%, el primero con 2 dígitos, pero quedó tercero y había una expectativa mucho mayor porque además del sello Milei tiene el sello del apellido. Un Menem en La Rioja es difícil que no tenga 2 dígitos por lo menos, o que no gane o que no pelee el segundo lugar. Bueno, acá quedó tercero. El último caso lo tenemos este domingo en Tierra del Fuego. Andrea Almirón, pastora evangélica, quedó cuarta. Bueno, alguien me dirá, no, quedó tercera. Bueno, no, quedó cuarta porque el segundo lugar fue para el voto en blanco. 7% de los votos. También hizo agua, yendo además con Juntos por el Cambio separado, fue dividido Juntos por el Cambio, y es más, esto que comentábamos, con el 20% del voto en blanco, uno diría, ese es voto para Milei, eso es voto libertario. No, cuarta cómoda. Y siguen las firmas porque en muchas provincias importantes ni siquiera va a llevar candidaturas. Atención, porque hay un giro en la CGT y ahora se suma al reclamo la CGT de la suma fija. Claro, Andrés Rodríguez, que es el secretario adjunto ahí con Héctor Daer, uno de los gordos de la CGT, bueno, cambió su postura, los gordos de la CGT, en referencia a lo que debería ser un bono de suma fija. La CGT, que hasta ahora venía negándose a esta posibilidad porque decía que impactaba en las paritarias, que achataba la pirámide, que no convenía porque lo que más convenía era que las paritarias justamente siguieran la inflación, por primera vez se suma o adhiere a lo que desde hace rato viene reclamando el kirchnerismo. De hecho, Máximo Kirchner el fin de semana concretamente pidió un bono de suma fija para los trabajadores, y lo vienen haciendo algunos sindicalistas también pertenecientes a la CGT desde el lado del kirchnerismo. No pusieron sobre la mesa de cuánto debería ser este bono de suma fija, pero sí que debería ser para aquellos trabajadores de los gremios más chicos, que evidentemente son los que vienen corriendo de atrás a la inflación. Los gremios más grandes vienen peleando y de hecho tienen ahora actualizaciones trimestrales cada tres meses, y también para los trabajadores municipales, que según comentó Andrés Rodríguez, en algunos casos tienen salarios, entre comillas, miserables en las intendencias de distintos puntos del país. Andrés Rodríguez, que es de UPCN. De UPCN y secretario adjunto de la CGT. De los estatales. Sí. Nuevas medidas del PAMI, Candelaria.
Bueno, porque el PAMI, Maxi, en medio de todos estos hackeos y toda la complicación que hay con las cuestiones tecnológicas, ha decidido que no va a entregar más credenciales físicas a los afiliados. No hay más tarjetita para ir a buscar a ninguna de las sedes del PAMI. Si la buscan, no se las van a dar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer a partir de ahora? Va a haber una credencial digital. En esto está muy avanzado el PAMI, hay que reconocerlo. Esperamos que no tenga sustos como los que está pasando con las redes de farmacias, porque las tarjetas digitales en este caso van a reemplazar completamente a las credenciales físicas. Pero con la credencial digital van a poder sacar turno, agendar visitas a las agencias de PAMI, retirar medicamentos del Vademecum y todo lo que podían hacer con la credencial física. Ahora, si no tienen cómo descargarse la credencial digital en el teléfono, que esto le puede pasar a mucha gente porque estamos hablando de un segmento precisamente de gente mayor que no necesariamente está tan amigado con la tecnología, pueden concurrir a una sede del PAMI y gestionar una credencial transitoria a través de unas máquinas que están allí que van a emitir un ticket y eso les va a permitir usarla provisoriamente hasta que alguien los ayude y les descargue la credencial en el teléfono. También van a poder tener una credencial con QR que es también provisoria, pero en definitiva lo que quiere el PAMI es que todos los jubilados tengan una credencial digital descargada en su teléfono para poder acceder a todo lo que tiene que ver con los medicamentos y los beneficios del PAMI. Esperemos que les vaya bien. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi, querido equipo. Bueno, acá por estos días hay tendencias, ¿no? Estaban hablando recién de tendencias electorales, de eso también se habla acá, pero hay otro tipo de tendencias que a la gente realmente le preocupa. Y una de esas es la desaparición de la radio de amplitud modulada, más conocida como radio AM. ¿Por qué se habla de esto? Porque los autos nuevos, o sea, los fabricantes de los autos nuevos, en particular los eléctricos, ¿no? Como hay empresas como BMW, como Volvo, como Mercedes-Benz, que están fabricando a sus autos sin receptores, Tesla también, Tesla eléctricos en particular. Y Ford también está fabricando autos como todas estas empresas sin receptores para radio de amplitud modulada. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué hacen esto? Porque dicen que la frecuencia de AM interfiere con el óptimo funcionamiento del instrumental eléctrico. No solamente en los autos eléctricos, sino también en los autos nafteros que tienen, digamos, un predominio muy fuerte del sistema eléctrico por sobre el mecánico, ¿no? Ya todos vemos que los autos, en la medida en que son más modernos, tienen más componentes electrónicos, y dicen que el AM, ¿no? Que esta querida frecuencia que tanto aquí se escucha, ¿no? Porque es además fuente de trabajo para muchísimos periodistas, teniendo en cuenta que es una radio, bueno, como sabemos y como es en la Argentina también, donde lo que predomina es el uso de la voz por sobre la música, ¿no? Más lo que se escucha en cuanto a palabra que por sobre la calidad que tiene la FM, aunque, bueno, de todas maneras, aquí lo que están estudiando las asociaciones de radio es hacer una demanda contra estas empresas para tratar de revertir esta tendencia, ya que acá, bueno, hay más de 4.000 radios AM en todos los Estados Unidos, que para algunas poblaciones donde el alcance de la FM o incluso del Wi-Fi, ¿no? de Internet no es bueno, son imprescindibles. Adrián, gracias, muy amable como siempre, Adrián Sack. Un datito de la CGT, porque hoy es el plenario de la CGT. El PJ, hoy tenemos el Congreso del Partido Justicialista, exactamente, que está ocurriendo en este momento, Maxi, sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, sin la presencia de Sergio Massa, porque él no pertenece orgánicamente al Partido Justicialista, sino al Frente Renovador, que seguramente va a tener su propio Congreso después de que el de hoy saque algunas conclusiones. ¿Qué es lo que va a definir el Congreso del PJ hoy? Básicamente, si se sigue llamando la Alianza Frente de Todos, podría ser una posibilidad. Con quiénes van a firmar alianzas de cara a las inscripciones, de cara a las elecciones de este año. Están muy pocos representantes importantes. El presidente Alberto Fernández, que además es el presidente del Partido Justicialista, no está. Está el ministro del Interior, Guado de Pedro.
vemos a algunos otros líderes. En una realidad paralela, digamos, el PJ en la realidad paralela. Están tratando de ver, claro, con quién se alían, cómo definen las alianzas, bastantes faltas dentro de los congresales. En la roca permanente. ¿Cómo no se hunde? ¿Y cómo no naufragan? ¿Y cómo está el dólar a esta hora? 488 el dólar paralelo, el dólar oficial, al que hay que mirar. Se aceleran las subas. Viene tanto ayer como hoy, vienen con mini devaluaciones muy parecidas a la de la semana pasada. O sea, no se da esto Vienen de que una más lento, aceleración... no lo están acelerando por ahora. No. Bien, 4.88 el blue y los dólares financieros. 449 el contado con liqui y 441 el bolsa. Nos estamos retirando. Gracias, Candelaria. Gracias, Javier. Claudio, se quedan con Sole Largui en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, chau. Pásenla bien.